Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara y Seca, lo que hay detrás de las noticias. Ya sabés, mi nombre es Omar López y vamos a hablar con Silvia Almazán, quien es, muchos ya saben, secretaria general adjunta del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA, y acaba de tener un triunfo gremial, social, cultural y político, en ese orden estrictamente, revelador. ¿Por qué? Porque marca cómo sigue la disputa hacia adelante por una educación pública donde la dignidad sea lo prioritario para el trabajador y para el educado. Y me parece que hay que desmenuzar un poquito esto, porque es reciente. El discurso de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, es de una superficialidad y un cinismo espantoso. Vamos a tratar de entrarle a este tema. Por eso, como es una de las notas del día, nosotros queremos hablar con Silvia y que nos dé la lectura política, la lectura del espacio gremial. Me parece que vale la pena hacerlo y sigamos aprendiendo con los docentes. Gracias por estar, Silvia. No, gracias por la convocatoria, siempre que nos dan un espacio para que se escuche la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación es muy importante para nosotros. Para nosotros también es que ustedes estén aquí, ¿no es cierto? Y bueno, a veces hablamos por Radio del Plata, en Mate Amargo, ahora se da en este espacio de Cara y Seca. ¿Cuál fue el prioridad? A ver, si uno hace una prioridad, ¿no? A ver, los principales puntos en el análisis de este largo conflicto, ¿cuál es el punto que más resaltan ustedes, el que más valoran ustedes en la finalización, por lo menos de esta etapa? Ahora hay que ver cuánto se cumple de todo esto, ¿no? Claro. Creo que la primera valoración en realidad en torno del acuerdo es la lucha que desarrollamos en unidad, el conjunto de la docencia bonaerense y a su vez abrazados y muy acompañados por la comunidad educativa y por los estudiantes. Creo que ha sido una lucha ejemplar, ha sido una lucha construida democráticamente, con mucho y profundo debate, que no solo atravesó la lectura de lo que pasa en cada escuela o en relación al salario de los docentes, sino que hubo una lectura también del contexto. Ajá. Es decir, nosotros somos trabajadores y trabajadoras de la educación atravesados por el impacto de una política económica en el cual la inflación es creciente, el alza de las tarifas, el alza de la canasta alimentaria, en nuestro caso también el aumento de la canasta escolar, que nosotros necesitamos acceder porque es parte de los instrumentos de nuestro trabajo. Toda esta situación que pone en una situación crítica a gran parte de nuestro pueblo y que genera mucha incertidumbre, también nos atraviesa como docentes. Por eso decimos, los planteos nuestros en relación a la defensa de la escuela pública tuvieron un punto muy importante y legítimo, que es demandar un salario digno, es decir, el recupero de lo que perdimos durante 2018 y a su vez una cláusula de actualización automática para el 2019, la denominada cláusula gatillo, que nos permitiera por lo menos empatarle a la inflación y no seguir perdiendo. Claro, claro. Ambas variables, el gobierno se demoró más de 15 meses en responder. Es decir, el año pasado estaba obstinado en intentar, a través de imponer un techo salarial, invisibilizar las consecuencias de la política económica nacional, de la política de Macri. Vidal es solidaria con esa política. Y esto llevó y le dio dinamismo al conflicto. Hubieron situaciones de destrato, desvalorización de la escuela pública, una campaña en contra de la organización sindical, intentando fuertemente fragmentar una lucha e invisibilizar el registro de la realidad que nosotros planteábamos. Es decir, que el deterioro del salario era real, que las condiciones de trabajo también eran deficitarias, porque las condiciones de trabajo nuestras son las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso el segundo punto central en este acuerdo paritario integral es escuelas seguras, es infraestructura, es que se va a firmar un acuerdo paritario que reconoce primordialmente, homologa en la provincia de Buenos Aires los 12 puntos primordiales para el funcionamiento de los edificios escolares, que es un acuerdo paritario nacional. Y este es el mejor homenaje, además de la demanda de justicia, que nosotros podemos hacer por Sandra y por Rubén. Claro, totalmente. Si hay planes de obra o un plan de mantenimiento de los edificios, es muy importante. Este era un compromiso con la comunidad educativa, escuelas seguras. Ahora, Silvia, sí. ¿Cómo va a monitorear SUTEBA? Acabas de dar una de las piezas claves del acuerdo, ¿sí? O sea,
hay un tiempo para que cumplan con dar esa seguridad que tanta falta hacen las escuelas. ¿Cómo lo van a monitorear? Y en última instancia, bueno, a ver, ya pasaron 3 meses, no hicieron esto y esto, así no se puede seguir ingresando a ese instituto, a esa escuela. ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, en el caso de infraestructura, nosotros en cada distrito vamos a ir siguiendo qué es lo que pasa con los relevamientos, con los planes de obras, con las condiciones de las escuelas. Y provincialmente también se lo vamos a exigir a la representación del gobierno provincial, que es la Dirección General de Escuelas, y al Ministerio de Trabajo, que también tiene que ser veedor de las condiciones de trabajo. Nuestros lugares de trabajo son las escuelas. O sea, ambos ministerios tienen que intervenir fuertemente para garantizar esto, que se produzcan mejoras edilicias. Nosotros hemos puesto en el acta también, o sea, la respuesta del Ministerio de Trabajo sobre cada uno de los puntos, también nos hemos reservado el derecho a generar acciones si el gobierno incumple con los puntos que están allí planteados. Uno es infraestructura, el otro es muy importante porque tiene que ver con nuestros estudiantes. Hoy se está produciendo, nosotros sabemos los datos, es decir, esta información de la UCA, pero que también organismos internacionales lo están planteando. Casi el 50% de niños, niñas y jóvenes en nuestro país están debajo de la línea de pobreza. Esto pasa en la provincia de Buenos Aires y pasa en nuestras aulas. Por eso que haya una comisión que va a abordar políticas socioeducativas, que va a trabajar los comedores escolares, que va a trabajar el tema del transporte, que va a trabajar el tema de los útiles. Tenemos niños y niñas que no vienen a la escuela porque no tienen calzado, porque no tienen las familias, que crece la desocupación, que crece la reducción salarial. No están en condiciones de garantizar que los chicos estén en la escuela. Por eso esta comisión de políticas socioeducativas es fundamental también, ¿no? Silvia, me quiero meter un poco en el hambre. Se nota mucho, ¿no? La llegada de los chicos mal comidos o sin comer, además de mal vestidos. Cuando digo mal vestidos me refiero a no tener el abrigo adecuado o el calzado que necesita en realidad, ¿no? ¿Se está notando mucho? Sí, se nota fuertemente desde comienzos del año pasado, lo venimos planteando nosotros. A la extensión del deterioro, porque se veían en los sectores más humildes, pero ahora ya esto se extiende también a sectores medios. Nos preocupa mucho porque en estas condiciones se hace muy dificultoso nuestro trabajo, se atraviesan otras complejidades y otras problemáticas cuando la familia pierde, digamos, el trabajo. Hay muchas cuestiones que se empiezan a hacer visibles y que vienen a la escuela como la última referencia al Estado, que lo vincule con alguna política pública que garantice parcialmente algún derecho. Y nosotros tenemos chicos que llegan el lunes sin haberse alimentado en el fin de semana, o que día a día la comida más importante es la del comedor escolar o la única. Y entonces nos duele, nos genera incertidumbre, nos pone a trabajar más. También nos indigna que en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia productora de alimentos, que somos una provincia exportadora de alimentos, en la Argentina se produce alimentos para más de 400 millones de habitantes, es decir, que esto no tendría que estar pasando, que nosotros tengamos que destinar cada vez mayor parte de nuestro tiempo a ver cómo garantizamos los derechos de nuestros pibes y pibas para que puedan estar en la escuela en condiciones de aprender y de trabajar y también puedan en el tránsito de una jornada escolar ser felices. Ahora, Silvia, ¿cuántos años tenés de educadora? Ya son varias décadas, vamos a cumplir casi 3 décadas de educadora. Qué importante, ¿no? La pregunta para mí es importante, para ustedes supongo que también, porque acá no hay guitarra, acá hay años de trabajo, años de experiencia. ¿Viste alguna vez una cosa tan dura como esta? ¿2001? Y la vimos en la hiperinflación, lo vimos en el 2001, a fines de los 90, 2000, 2001. Situaciones muy duras, muy dificultosas, porque la angustia de los adultos también se transfiere en los niños, en esa sensación de incertidumbre, no se va a ver qué va a pasar en el día a día. Y particularmente con los jóvenes. Hoy tenemos una población en riesgo que son los jóvenes, los que van a la escuela secundaria, algunos primera generación que pudieron llegar a la escuela secundaria a partir de que en el 2005 y 2006 se aprobaron la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento. La secundaria es obligatoria, la tiene que garantizar el Estado, pero también los que van a los institutos terciarios. Primerísima generación que llega a la educación terciaria, universitaria y no universitaria. Es esa franja de jóvenes que cuando se restringen los ingresos familiares son los primeros que tienen
que son desescolarizados, digamos de alguna manera, se prioriza a los más pequeños o son los que tienen que salir a trabajar para ayudar a la economía familiar y no a la economía familiar, exactamente. Entonces, a nosotros todo esto nos preocupa. Hay muchas cuestiones, a veces nos demandan a los docentes, el gobierno muchas veces ha depositado muchas responsabilidades sobre nosotros, pero resolver integralmente cómo se garantizan los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes tiene limitaciones para los docentes y las comunidades educativas. Tiene que estar el Estado presente con políticas públicas y presupuesto. En la provincia de Buenos Aires, Omar, quiero decir esto, en los últimos 4 años se fue reduciendo el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires. Si se hubiera mantenido la inversión del 2015, se hubiesen incorporado, y no se incorporaron, 147.000 millones de pesos. Gran parte de esos recursos están yendo a pagar los intereses y la amortización de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Una deuda contraída en dólares. La provincia no necesitaba contraer esa deuda. Lo hizo para sostener la política económica nacional. Y es lo que está faltando. Y es parte de la para crisis, políticas públicas. No son los docentes los culpables, como en más de una ocasión el discurso oficial determina, ¿no? O sea, nada que ver. Quiero cerrar esta entrevista y agradecerte a vos y al SUTEBA, Silvia, muchísimo, pero quiero cerrarla desde el lugar del docente, ¿no? Cuando la maestra, el maestro entra al aula, ¿sí? Estamos hablando, en este caso, te quiero plantear la primaria y la secundaria. Entra Laura. ¿Cuáles son los problemas más fuertes con los cuales tiene que lidiar en su aula, con sus chicas y chicos, hoy? Hoy es, más que nada, digamos, tiene que ver con mucho las condiciones materiales y la agudización de los problemas también de las familias, ¿no? Consecuencias de esta situación tan crítica que nosotros atravesamos. Eso me lo contaste antes, sí. Pero digo, ellos vienen y vienen más tristes, vienen más violentos, más enojados, vienen más dispersos. Se puede dar, digamos, una conjunción de todas estas situaciones. Por eso nosotros buscamos mucho de los espacios en los que nos podamos poner en diálogo, en los que propongamos experiencias pedagógicas que los convoquen, que los eduzcan a pensar que mañana va a ser mejor, que estamos peleando porque haya un mundo más justo y más solidario, que hay que generar actividades solidarias con los compañeros, que hay que pensar proyectos colectivos, que nos van, que en realidad también hay un compromiso de los adultos de que esta situación va a ir cambiando. ¿Y hablan los chicos en el aula de lo que pasa en casa? Sí, hablan de lo que pasa en su casa porque necesitan encontrar respuestas a preguntas que ellos tienen y construir también las preguntas y problematizar por qué pasa lo que pasa, ¿no? Si le pasa a los adultos que se están problematizando en estos días, en una lectura rápida de cómo está impactando esta crisis tan fuerte generada por la política económica nacional, en los niños también necesitan entender qué es lo que pasa en su hogar, necesitan entender por qué no está la leche, necesitan entender por qué no hay variedad de alimentación en la casa, necesitan entender por qué no tienen el cuaderno que les gusta, necesitan entender por qué no tienen los mejores colores como tenían hace un par de años, necesitan entender el de secundaria por qué tiene que discontinuar la asistencia a la escuela. Totalmente. Para que su hermano pueda de alguna forma, digamos, tener algo garantizado. Por eso decimos, la reflexión es colectiva, hay tiempos, hay proyectos maravillosos en las escuelas, aún en estas condiciones. ¿Aún en estas condiciones? Aún en estas condiciones de proyectos maravillosos de historia, de ciencias, de investigación, recorrer las escuelas técnicas y ver la ciencia, cómo avanza, a pesar que el gobierno no sigue garantizando la tecnología para que esto genere mejores propuestas de enseñanza. Creemos para nosotros la centralidad. La escuela pública tiene la vida en la medida que se relaciona fuertemente con su comunidad. Y las comunidades abrazan la lucha de los maestros porque les hablamos de la realidad y le demandamos al gobierno las políticas que ellos entienden y comprenden y saben que son necesarias. Silvia, ¿no? Yo te quiero agradecer un montonazo que hayas venido acá. Hemos llegado justo al final de la entrevista. Despedite confesándonos algo. A ver, ¿vos quisiste ser maestra? Sí. ¿Alguien te alimentó la idea? No, luché bastante para ser maestra. Luchaste bastante para ser maestra. ¿De qué barrio sos? ¿En qué barrio naciste? No, yo nací en la provincia de Jujuy. Sí, bueno, pero... en Argentina dije. No, pero por eso digo, y después en... ¿En qué barrio de Jujuy, te acordás?
Sí, en Ciudad Perico, tan famosa aquella, Perico. la del 90% Opa. en aquellos años, pero transité la mayor parte de mi vida en Florencio Varela, ese es Florencio. cuando me preguntan, digo, Un bueno, pedazo soy de la Florencio patria Varela. está en Florencio Varela. Claro, exactamente, una muy importante, donde hay mucho compromiso, hay hermosos trabajos, hay familias maravillosas, Sin duda. que a veces no se muestran, se hace muy visible. Me emociona. No, está bien, pero es así, yo te entiendo porque hablar de lo que uno ama emociona. Sí, porque no sé, muchas veces los medios de comunicación no se toman el tiempo suficiente para recorrer las escuelas y poner en diálogo lo que trabaja el docente, pero lo que aprenden nuestros pibes, los maravillosos conocimientos, los maravillosos proyectos que hacen los niños y los jóvenes. Y particularmente hay como una estigmatización, ¿no? Porque todo el tiempo, cada vez que un funcionario a lo largo de estos años ha hablado de la escuela, ha dicho lo que los pibes no aprenden o lo que no hacen. Jamás ha dicho la mayoría de las cosas que sí hacen y que aprenden. Y no ha dicho jamás que nosotros, por ejemplo, que tenemos ya varias décadas en el sistema educativo, aún en esas condiciones desfavorables nos volvemos a encontrar con nuestros estudiantes y los vemos que son, no sé, están en la universidad, son directores de escuela, son comunicadores sociales, son trabajadores, son papás, son mamás, son totalmente dignos, son solidarios. Ganada. Y esa es la batalla ganada que la escuela pública se propone. Por eso la lucha nuestra tiene la fortaleza que tiene. Nosotros tenemos la convicción. La escuela está vinculada a un proyecto de país justo y solidario. Si no hay un proyecto de país justo y solidario, la escuela está en situación crítica. Y esta etapa estamos viviendo un proyecto que va en el sentido contrario a garantizar una escuela pública emancipadora. Necesitamos que se garantice políticas públicas y recursos para que nuestros niños y jóvenes sean felices. Silvia, te quiero agradecer mucho. Ahora a... sí, se nos fue el tiempo. Silvia Almazán, secretaria adjunta del SUTEBA, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. Más que enseñar, hay que amar, si no, no se puede cambiar. Y con los maestros, hacha y tiza, lucha que vuelve, lucha que se puede recuperar un Estado, nación, donde la educación como herramienta liberadora sea central, para no ser una sociedad de esclavos o para que la resignación no sea la esperanza de los vencidos. Gracias, gracias. No, gracias. Hasta luego.